Gracias, Lagarto. Nos encontramos con Carlos Navarro, presidente de la Federación de Bioquímicos aquí de Córdoba, porque como bien anunciábamos al inicio del show, Lagarto, bueno, las prepagas van a continuar con sus aumentos y ahora los bioquímicos están renegociando el copago para realizarse distintos estudios. Algunos podrían superar los 3.000 pesos, pero lo tenemos a Carlos Navarro para preguntarle acerca de la situación que están atravesando los bioquímicos hoy. Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, fundamentalmente un capítulo más del sector bioquímico que, como todos saben, requiere de insumos para poder desarrollar la actividad. O sea, a diferencia de otro tipo de prácticas médicas, en nuestro caso los incrementos son constantes y requerimos de insumos. Luego del 14 de agosto, cuando el Banco Central anunció la última devaluación, se generaron por parte de nuestros proveedores listas de precios que estuvieron en un promedio un 30% de incremento y con algunos casos que fueron totalmente incalculables en cuanto a los incrementos, ya que, por ejemplo, descartables, tenemos agujas, una marca muy común que es Terumo, que es la que más se utiliza. Hace unos meses costaba 2.500 pesos y hoy cuesta casi 15.000 pesos. Entonces, y encima tenemos el gran inconveniente que los convenios que nos vinculan son de años atrás, de bastantes años atrás, inclusive décadas, en donde las condiciones no eran estas de una inflación constante. Entonces el financiador de alguna manera del sistema termina siendo el prestador, que por ejemplo una práctica hecha hoy, 7 de noviembre, lo va a presentar en sus entidades para facturar entre el 1 y el 10, y a partir de ahí empiezan a correr los tiempos contractuales, que son 30 en el mejor de los casos, sino 60 o 90 días. Y los cobra el mismo valor de hoy, con los costos obviamente, es decir, que lo que hoy está percibiendo el bioquímico lo está cobrando a un valor de 3 meses atrás, con los valores inflacionarios que todo el mundo conoce. Eso lleva a tomar este tipo de medidas que en definitiva no son medidas de tipo corporativa, sí es una forma que no resuelve absolutamente nada, pero sí por lo menos permite de alguna manera sostener el servicio, ya que el bioquímico no es que no quiera trabajar, sino que quiere trabajar y desarrollar su actividad, pero el problema es que no puede reponer los insumos que tienen estos incrementos referidos. Lagarto, te dejo en comunicación con Carlos, comentándote un detalle más, que las prepagas muchas veces, nos decía Carlos, aumentan, pero no se trasladan estos aumentos a los profesionales. Bueno, te está escuchando, Carlos. Mi pregunta iba en ese sentido, si ustedes pudieron hablar con las prestadoras de que frente a la situación nacional hay que hacer un reajuste. Si la prestadora, me parece lógico, le aumente por la inflación al beneficiario, digamos, al asociado, ese aumento también debe trasladarse a los insumos, porque está claro que todo cada vez cuesta más caro, más aún si son cosas importadas. ¿Han podido reunirse, charlar, discutir esto? A ver, hay varios factores que influyen en este tipo de decisiones. La Superintendencia de Servicios de Salud, que es quien regula la prestación de salud en todo el país, de alguna manera genera a partir de un costo de salud incrementos en los valores de las cuotas, pero por otro lado también se firma un acuerdo de no movilidad de la cuota hasta el mes de diciembre, que si bien es cierto alcanza una parte de los adherentes a las prepagas, no es la totalidad, pero en definitiva por ahí es el pretexto para no trasladar este tipo de incrementos. Y por otro lado, esos incrementos están fijados, en el último mes, por ejemplo, fue fijado en un 6%, que obviamente es totalmente insuficiente, porque si se va a cobrar de aquí a 3 meses, con una inflación de 2 dígitos, obviamente la misma inflación licúa lo que se presenta como mejora. Por otro lado, bueno, un poco en este momento, lo que nosotros hicimos fue en el mes de agosto enviarle nota a todos los financiadores, no solo a las prepagas, sino también a las gremiales, con la idea, o sea, solicitando una mejora arancelaria de un 30% y un acortamiento en el plazo de los pagos a los 30 días. Algunas respondieron, en esos casos no se aplicó el cobro, y otras directamente hasta el día de hoy no han dado ninguna respuesta. En este momento lo que se está revisando es porque también cambiaron las condiciones de importación de los insumos médicos, en donde ya los proveedores no utilizan el dólar oficial, sino que utilizan el MED y en muchos casos el dólar blue para facturar. Esto ha generado un nuevo golpe al sector y obviamente profundiza esta crisis, y entonces en este momento lo que estamos solicitando es
revisar los convenios a partir de la imprevisibilidad que tenemos todos respecto a esta situación y escenario de muy largo plazo respecto a inflaciones. Entonces estamos solicitando una revisión de los convenios y también obviamente una readecuación de los valores, que es lo que esperamos. A partir de la respuesta que tengamos, si es positiva, obviamente a esa prepaga o a esa obra social no se le cobra, y en el caso de no tener respuestas, como ha ocurrido en algunos casos en lo aplicado en el mes de agosto, se retomará y se reevaluará el valor a cobrar. ¿De cuánto es el bono, el copago? El copago, digamos. ¿Cuánto es lo que hay que pagar? El copago se estableció en 3.000 pesos y es lo que se ha estado cobrando a estas obras sociales. Insisto, no resuelve en absoluto. Lo que ocurre es que, claro, cuando uno compara con el valor de algunas prácticas bioquímicas, parece mucho, y con respecto a otras realmente es totalmente insuficiente. Cuando uno hace, no sé si alguien dice cuánto cuesta un análisis, que es una pregunta muy frecuente, y suele ocurrir que llegan pedidos con una sola práctica, que por ahí para un diabético hacer un control de su glucosa o hacer un diagnóstico de diabetes requiere de hacer una glucemia. Esta glucemia hoy el bioquímico percibe con los valores de hoy entre 400 y 500 pesos, que es lo que paga una obra social. Con esa, obviamente no se toma un café en una estación de servicio, pero sobre todo si estamos hablando de que una caja de agujas que contiene 100 unidades cuesta 15.000 pesos, hablamos de 150 pesos nada más que la aguja, otro tanto por lo que es la jeringa, más el resto de elementos, nada más que para hacer la tensión y extracción de la muestra. Es decir, que después para reponer reactivos, y ni hablar si hay que reponer algún instrumental, que son todos valuados en dólares, obviamente que lleva al cierre y a la quiebra y a la no realización de algunas prácticas por parte de muchos laboratorios. ¿Esa suma es fija, Carlos? ¿Lo ha dispuesto la federación o depende de cada profesional? Para que la gente sepa, ¿no? Son 3.000 pesos, puede encontrarse con que algunos quieren cobrar 4 o 5. ¿Es una suma fija que deben respetar los profesionales? Esa es una suma fija. Por otro lado, el Colegio de Bioquímicos, que es nuestra entidad deontológica, la que regula la matrícula, ha generado ya hace un tiempo un nuevo código que estamos negociándolo con las distintas obras sociales, que se llama Gestión Bioquímica Integral, que en definitiva tiene un monto, también fue establecido en 3.000 pesos en su momento, y esto contempla de alguna manera los nuevos costos que tiene la atención bioquímica, porque, a ver, cuando se ha hecho el nomenclador, había cuestiones como, por ejemplo, validar todas las prestaciones, ha generado un incremento en los costos respecto a la parte administrativa y también, por supuesto, en lo que tiene que ver con todo lo que es la parte de capacitación. Hoy, digamos que el bioquímico que no se actualiza queda excluido un poco del sistema, porque la dinámica del conocimiento y la ciencia obviamente nos lleva a estar estudiando en forma permanente para no quedarnos fuera de lo que es el equipo de salud. Bueno, para resumir y que le quede claro a la gente, es decir, en algunas obras sociales o sistemas de prepago, de salud prepaga, deberán abonar un copago. No todas, por lo que yo entendí. Y ese copago va a estar alrededor de los 3.000 pesos por cualquiera de las prácticas, o hay prácticas, por ejemplo, las que son más complejas, ¿llevarán un copago más alto o no? No. El copago está establecido por atención. Y yo creo que hay algo que también es fundamental en cuanto al tema de lo que significa la composición del sector. O sea, he tenido la posibilidad de dirigir nuestra entidad nacional en algunos años atrás, y al requerir por ahí soluciones ante la imposibilidad de poder trabajar en la superintendencia, la respuesta de la superintendencia fue que nosotros somos privados, arréglense con los financiadores. Es decir, que el Estado de alguna manera nos deja de lado respecto a la problemática, cuando, si uno ve lo que es la composición de la población en la Argentina, que tenemos aproximadamente un 70% de la población con alguna cobertura, que va desde el PAMI hasta una prepaga, deberíamos estar siendo considerados casi como más públicos que el sector denominado público. Bueno, claro, es esto, una contradicción. De alguna manera gran parte de la salud pública, exacto. Es una contradicción que gran parte de la salud pública. Claro, que el Estado sea parte de esto, porque además de que forma parte de la salud pública, el Estado financia muchas de las obras sociales, les da asistencia, oxígeno, para que algunos se patinen la plata en algunos casos, y otras no sabrán administrarlo, pero el Estado participa de una o de otra manera. Seguro, pero con el caso de los prestadores se genera esta desvinculación,
Y nosotros decimos, bueno, hay trabajos internacionales que manifiestan que el 70% de las decisiones médicas se basan o se sustentan en un resultado del laboratorio. Es decir, que un buen resultado genera un buen diagnóstico o por ahí un buen tratamiento y obviamente el ahorro en salud que eso significa. Pero bueno, en definitiva, el Estado por ahí participa fijándonos sueldos a partir de las paritarias, fijándonos sueldos de nuestros empleados, aplicándonos cuestiones impositivas. Pero en este caso debería, creemos nosotros, participar respecto a lo que es la provisión de insumos, planteando por ahí una política impositiva diferenciada, que es lo que no se nota, y insisto, todo lo que se aplica de alguna manera termina siendo financiado o absorbido por el sector prestador. O sea, este tema de cobrar a los 60, 90 días, el soporte financiero lo hacen los prestadores de salud en general y los bioquímicos que tenemos gastos en particular. Le agradezco, muchas gracias Navarro, la gentileza, muy amable. No, por favor, siempre gracias a ustedes por preocuparse por el problema nuestro. Gracias. Hasta luego. Bueno.